Muy buenos días, El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista al punto con Sergio Méndez. Esta mañana, señores, estaremos conversando con don Napoleón Lara, quien es secretario de Ciandes. Conversaremos absolutamente de todo el término de educación y hoy por hoy hablaremos también del escalafón de las perspectivas del próximo gobierno. Y es que estamos entrando prácticamente ya en un año más que preelectoral, electoral para muchos, donde la campaña ciertamente está a la orden del día. La entrevista la vamos a partir en dos para poder aprovechar al máximo, por supuesto, y poder conversar no solamente de educación, sino que también de salud. En segundos conversaremos con el director del Colegio Médico, estaremos hablando también de la salud de nuestro país. Aguántenme un ratito. Primero, saludo a quien hace posible muy gentilmente, mañana tras mañana, el primer segmento de la entrevista al punto con Sergio Méndez, como lo es Mr. Donut. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayuno, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayuno, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Con el mayor de los placeres le damos la bienvenida al secretario de Ciandes. Estamos hablando de don Napoleón Lara. Don Napoleón, muy buenos días, un placer tenerlo acá en su casa, gracias por acompañarnos. Bueno, es un honor realmente que nos invite pues, a este prestigioso programa, ya que es visto a nivel nacional y como docente pues estamos con expectativas pues para poder dar algunas informaciones de interés nacional. Muchísimas gracias a usted por tomar el llamado, no de Sergio Méndez, sino que del pueblo salvadoreño encarnado en este su servidor. Quiero hablar acerca de un tema tan importante como es la educación, y es que de pronto resulta quizás mentalmente incomprensible el ver que nuestro país en el pasado fue pionero en temas de educación cuando venían instituciones por allá por la década del 60 con tecnología de punta como la empresa Texas Instruments, porque nuestro país era punta de lanza de no solamente educación, sino que cierta información técnica que estaban muy bien preparados la mano de obra para recibir este tipo de empresas de transnacionales mundialmente reconocidas. Hoy por hoy vemos nosotros aruñando en términos de la PAES, donde esporádicamente hay ciertos talentos que pueden obtener mejor resultado, pero con notas que realmente resultan incomprensibles, lamentables, y que muchas veces somos portadas en el mundo entero de la baja calificación en términos de educación. ¿Cuál es su análisis de esto? Porque van gobiernos, vienen gobiernos, unos los acusan y cuando llegan al palo de la piñata, simple y sencillamente hacen lo mismo o peor que lo que hicieron anteriormente los otros. Bueno, en primer lugar pues podemos analizar de que bueno, en la época de los 60 hasta los 70 pues el Ministerio de Educación, el gobierno tenía como interés en invertir en los programas educativos, invertir en educación, invertir en aquellos proyectos pues que iban encaminados en la formación docente. Lamentablemente pues de que usted lo expresaba pues que vienen gobiernos tras gobiernos. Realmente si nosotros podemos vernos hasta este momento, podemos darnos cuenta que en el Ministerio de Educación no hay inversión digamos económica, y eso pues, puede ser uno de los factores pues que esté fallando. Primeramente teníamos una formación de una escuela Alberto Maferrer, la escuela que formaba a docentes y que venían profesionales extranjeros a dar estas capacitaciones. Hoy en este momento pues se está teniendo algunas capacitaciones, pero que son capacitados por los mismos maestros, y esto pues nos ayuda en cierta medida, pero eso también no nos deja mejorar en la calidad. Nosotros en este momento podemos observar que el Ministerio de Educación ha creado los asistentes técnicos pedagógicos y que realmente
es muy importante la creación de este proyecto de los asistentes técnicos pedagógicos, pero ¿qué es lo que sucede? El objetivo de esta creación es para ir a capacitar a los maestros, pero que últimamente pues se está perdiendo ese objetivo, porque el asistente técnico pedagógico llega a capacitar supuestamente al maestro, pero ¿qué hace el asistente técnico? Llegar donde el director o directora, y allí pues pasan entre 1 a 4 horas platicando con el director, y el objetivo que era formar o alimentar académicamente al profesor pues no se está haciendo. Nosotros hemos visto, nos hemos dado cuenta a nivel nacional que hay asistentes técnicos pedagógicos que están llegando a los centros educativos, pero están llegando a ver la alimentación, no así la educación, que es prioridad para este país. Lamentamos pues realmente que en nuestro país pues no mejoremos el puntaje de la PAES, ya que es una medición que se tiene y que eso pues podemos ver lo que se está invirtiendo en educación. Y lo que pasa, perdóneme que lo interrumpe, porque el tema de la PAES ciertamente un examen no llega a determinar el conocimiento, porque hay que ser honrados, de un profesional, de un estudiante, pero lo que llama la atención en el tema de la PAES es que sí fue puesto como un punto de referencia desde el pasado, criticado por la oposición, que ahora es gobierno, pero que sí es un punto de referencia la PAES, no solamente para buscar empleo, no solamente para ir a estudiar o aplicar a una universidad en el extranjero, sino que para gozar de una beca. Entonces el tema es, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque en alguna medida las autoridades hoy por hoy, en el pasado, criticaron arduamente. Bueno, de hecho, el presidente de la República hoy por hoy fue el ministro de Educación en su momento, que tampoco levantó cabeza, y hay que ser honrado en esa cartera de Estado, pero él es educador, él fue profesor. Entonces la pregunta es, por el amor de Dios, no es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar. Se dieron cuenta que todo lo criticaron no era cierto. ¿Su opinión? Sí, lamentablemente pues, ¿verdad? Se ha venido esto politizando prácticamente, o lo han ido viendo como una parte económica, porque hay un presupuesto pues que lo da una institución internacional pues para ir midiendo la parte de la PAES. Lamentablemente pues sí sabemos pues que había una crítica o existía una crítica ante los gobiernos anteriores. Lamentablemente pues contamos con un profesor que es maestro, pues que está representando como presidente de la República, y que realmente pues tuvo como ministro de Educación, y que tampoco no fue lo mejor que se tuvo, pues entonces creemos pues de que aquí deben de invertirse más en educación. Sabemos pues de que el objetivo es mejorar la calidad educativa, pero ¿qué sucede? En educación, en cambio de invertir, ha ido disminuyendo ese presupuesto. El año pasado se contaba con 944 millones, hoy contamos con 932 millones. Esto significa pues que no hay interés en mejorar la calidad educativa. Son puntos tan importantes donde la educación, salud y seguridad en este país son puntos importantes que cada gobierno deberían de apostarle, pero aquí en cambio de apostarle se van reduciendo los costos. Miren, es lamentable saber que en nuestro país la inversión en el presupuesto de la nación pues sea de 3.2, cuando países como Costa Rica estamos arriba del 7 puntos del PIB. Nosotros creemos pues que es necesario pues que nuestros gobiernos reaccionen. Es lamentable ver cuántos centros educativos están totalmente en condiciones pues difíciles, o deplorables, donde no hay un techo, donde las paredes son de lámina, donde no existe electricidad, o los pisos son de tierra, los pisos mal alimentados los niños. Y todo eso pues realmente nosotros creemos que si no hay interés en invertir en educación,
poco pues podemos... ¿Funcionó el paquete escolar? Pues fíjese que en cierta medida yo creo que bueno, los papás, los alumnos lo reciben, pero es lamentable ver también donde hemos hecho un acomodar al padre de familia, en el sentido de que el padre de familia pues está acostumbrado que le van a dar el par de zapatos, que le van a dar sus 2 uniformes, que le van el paquete escolar, pero ¿qué sucede cuando el alumno recibe los zapatos? Y yo puedo dar fe, y muchos maestros podemos dar fe, de que los alumnos lo que hacen es recibir el par de zapatos, lo regalan o lo venden o lo depositan a la basura. Esto es triste realmente cuando hay muchos niños que realmente lo necesitan, pero también debería el Ministerio de Educación hacer un diagnóstico de aquellos alumnos que realmente necesitan y quieren el paquete escolar. ¿Qué sucedió con la computadora que se había estado ofreciendo y al final ya no se dio? Vaya, fíjese que es un proyecto insignia del señor presidente de la República, donde prometió... Un niño, una computadora, es el eslogan. Una computadora. Y es tan lamentable, licenciado Sergio, ver que hay centros educativos que le ha llegado la computadora, pero lamentablemente no tienen energía eléctrica, no tienen internet. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mejorar? Hay un buen porcentaje, pues, de quizás de un 70% de que no han recibido esa computadora. Y es una promesa insignia del señor presidente, el profesor Sánchez Serén, ¿verdad? Entonces lamentamos nosotros que realmente esté ofreciendo una computadora para cada niño, pero en los centros educativos no tenemos energía eléctrica, en varios centros educativos. Por eso pues creemos pues de que hay que hacer un estudio, un diagnóstico para que los niños pues sean mejores atendidos. Ok, adicionalmente me llama la atención que por mucho tiempo, cuando el partido FMLN era oposición, los acompañaba a ustedes en sendas demandas presentadas ante la Asamblea Legislativa, ante el Ministerio del Ramo, también poder realizar marchas con ustedes en el Día del Trabajo, etcétera, por la reivindicación del maestro. Un escalafón que hemos visto que simple y sencillamente se retrasó, no se cumplía, simple y sencillamente no se les amplió y todo lo que en algún momento se les había prometido no se dio. Es decir, para efectos prácticos, lo mismo que los gobiernos del Partido Arena. Es lamentable realmente. Nosotros conocemos la historia del profesor Sánchez Serén, donde fue un miembro de Andes 21 de junio que luchó, pero que al final se le olvidó cuando llegó al poder. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en estos momentos los maestros que tenían la esperanza en el profesor Sánchez Serén, que es el presidente de la República, se sienten indignados porque hoy recibimos represión desde arriba, ¿verdad? Cuando el profesor era una persona que luchaba por los derechos de los trabajadores. ¿Y realmente se le olvidó, profesor, o simple y sencillamente los utilizó? Lo que sucede es de que cuando llegan a estas... Porque el Partido Arena también los utilizó con mucho respeto. Sí, lo que quiero decirle pues de que en este caso quizás, digamos, nosotros en los gobiernos anteriores no podemos decir que nos reprimieron, que sí era un poco duro, pero que sí, digamos, cuando se trataba del cumplimiento del artículo 33, que habrán revisiones periódicas no mayores de 3 años, por lo menos pues nunca hubo una propuesta menor que 10% en cada 3 años, pero hoy en este gobierno del FMLN, digamos que podemos decir en el periodo del señor Mauricio Funes, tuvimos el 20% y que todos decían que era lo mejor, pero el 20% significaba el 4% para el periodo de 5 años. Hoy en este gobierno del FMLN, que todos pues creían que por ser pura sangre íbamos a tener algunas condiciones, no hombre, mire, solo se ha tenido el 5% y que esto lo hizo porque estaba queriendo captar votos,
¿verdad? Antes de todo eso. Esa fue mi pregunta, si fueron utilizados ustedes. Pues nosotros no hemos sido utilizados. Porque, no, utilizados. Utilizados, no hemos sido utilizados porque nosotros no hemos estado de acuerdo con la posición que el señor presidente de la República ha tomado, ni la decisión que el señor ministro de Educación ha tomado. ¿Ustedes han sido reprimidos? Nosotros sí. ¿Por qué? ¿Por las autoridades? Por las autoridades, digamos... ¿Por los cuerpos de seguridad? En el caso de que nosotros vamos a iniciar una marcha, lo primero que encontramos son los antimotines y hemos sido reprimidos, y en este caso pues quiero también mencionar que se nos han violentado nuestros derechos. ¿Y en qué sentido? A muchos dirigentes de muchas organizaciones, incluyendo la nuestra, nos han aplicado descuentos por ir a defender los derechos conquistados, según el artículo 52 de la Constitución. Dice que todo aquello conquistado pues no se deberá entregar. Entonces nosotros en este momento en Atramet a la secretaria general. ¿Les han descontado a ustedes por irse a manifestar? Sí. Pero explíqueme cómo se come esto, porque yo, señor secretario, no entiendo, porque en su momento yo me recuerdo que cuando el partido que hoy por hoy tiene el poder, con los diputados que los acompañaban, arremetían contra el partido Arena y les decían, señores, no les pueden descontar ese día, porque primero ellos tienen un fuero sindical, fuero atractivo, como nosotros conocemos en la jurisprudencia, pero adicionalmente esto es una aberración, porque sin presión no hay negociación. Usted recuerda de eso, ¿verdad? Sí, ¿cómo es que ahora son gobiernos, pero ellos sí les quieren descontar? Pues decimos de que este gobierno ha sido más represivo con la clase trabajadora. La secretaria general del sindicato Atramet, del Ministerio de Trabajo, este mes recién pasado le acaban de descontar $470. ¿Por qué? Porque ha hecho gestión sindical, ha estado trabajando con diferentes organizaciones. ¿Les han descontado? Le han descontado a la secretaria general. Ok, cuénteme por qué es que este gobierno no les ha descontado a funcionarios que en horas laborales andan haciendo mitines políticos. Sí. ¿Cómo se come eso? Porque es lo que yo no termino de entender. Eso es lo que nosotros no entendemos, que en el pasado ellos podían estar, bueno, si en las huelgas de Andes habían los 20 días y no se les aplicó descuento. Pero hoy sí nos aplican descuento a nosotros, porque como ellos antes eran oposición y hoy son gobierno, entonces hoy no quieren que se les siga la misma práctica, ya que ellos nos enseñaron. Yo me recuerdo que en la administración del señor Funes, él inicialmente, cuando había amor todavía, ¿verdad?, ese idilio de la luna de miel, él prohibió a ciertos funcionarios el poder emitir algún tipo de valoración políticamente hablando, pero luego cambió de parecer y luego hasta invitaba a todos. O sea, ¿cómo es que en horas laborales un funcionario público que está en la obligación bajo el deber objetivo de cuidado de predicar con el ejemplo, no se le descontaba, pero a ustedes sí se les descuenta cuando son sindicatos y que ustedes gozan de ese tipo de prerrogativa? Correcto, es lamentable, y le voy a comentar, en nuestra organización a la secretaria de primero de conflicto le descontaron $105 por participar y exigir los derechos que están contemplados en la ley de la carrera docente. Nosotros nos damos cuenta pues de que usted lo está expresando, de que funcionarios del Ministerio de Educación hoy nos están diciendo que se nos prohíbe participar en cuestiones políticas después de las horas laborales y después de los días sábados o los domingos, se nos prohíbe, pero en las direcciones departamentales para ellos no se les prohíbe. Ellos ya llevan la camisa por dentro, ahí se la quitan y ya salen de las direcciones departamentales debidamente a horas laborales identificadas, después de las 4, después de su hora, pero están en una institución pública y que si van a participar en una parte, ¿cómo le podemos decir? Van a participar partidariamente, tendrían que hacerlo o salir afuera para poderse identificar como partido. Secretario, hubo un estudio, usted recordará, en la época ahorita del señor Canjura, si me equivoco me corrige, para hacer un estudio profundo sobre las necesidades de todos los centros educativos en el país, que costó alrededor de 450,000
dólares. Realmente se necesitó un estudio, erogar esa cantidad cuando habían otras para saber realmente cuáles son las necesidades. Mire, es tristeza. Usted se recuerda de eso, sí, ¿verdad? Es mi problema, que yo me acuerdo de un montón de cosas. Y no está, quizás hace como 3 años ha sido esto, y le voy a comentar, pagaron a instituciones afines al partido oficial, donde nos mandaban a medir cuántos ladrillos, qué colores tenían y cuántos metros, y llegaban los que estaban allí haciendo la encuesta. Mire, ¿qué color quiere el piso? ¿Qué color quiere esto? Fue un engaño. Mire, la verdad las cosas que con 400... Nunca han cambiado nada. Con esos 450,000 dólares que invirtieron en una implementadora para ir a medir, hubieran comprado pupitres, hubieran arreglado techos de centros escolares que están totalmente deplorables, que da tristeza. Nosotros aquí cerca tenemos un kinder en San Salvador, donde los niños de parvularia, eso está rebalsando las fosas. Mire, entonces tenemos que invertir más en educación y no invertir en esto. Ahí tenemos tantos asistentes técnicos pedagógicos, que yo no sé realmente por qué tanto asistente técnico pedagógico, y las escuelas se quedan sin docentes, y de ahí mandan un interino que sea de la misma línea. Yo creo que educación tiene que cambiar ese tipo de política, tiene que nacer una nueva reforma educativa en El Salvador, para que podamos mejorar. Esa reforma educativa nazca desde los maestros, no desde arriba. Hablemos de educación, pero también hablemos de seguridad. La deserción escolar de los alumnos por las amenazas de pandillas, de delincuentes, del crimen organizado, pero también de maestros que no tienen ni las más mínimas garantías para poder ir como educadores a impartir el pan del saber. Fíjese que es importante el tema que usted me pregunta, licenciado. Fíjese que en San Miguel, recientemente, esta semana recién pasada, una maestra fue amenazada y le dijeron que ya no querían verla ahí. Pasó 2 meses la maestra yendo a anotarse a la departamental de San Miguel, pero de repente le dicen que ya no. A un maestro que participó, ¿verdad? Es decir, la cesaron en su cargo. La cesaron en su cargo. Entonces, ahí hemos entrado las gremiales, ¿verdad? Que todavía tenemos dignidad y estamos luchando para que se respete, hay respetado el protocolo que se tiene, ¿verdad? Porque para eso hay un proceso que seguir, pero de la noche a la mañana salen con esto. Nosotros lamentamos, ¿verdad?, cuántos maestros han asesinado, son más de 32 maestros, tantos alumnos pues que han sido asesinados, que realmente lamentamos, que tal vez son excelentes estudiantes, pero porque no se meten a las pandillas, ya el siguiente día les están diciendo, miren, si usted no se mete acá, usted ya no puede ingresar acá. Es lamentable que en nuestro país se esté dando esto, y la seguridad, donde aquí el Estado es el responsable de resguardar la ciudadanía y los ciudadanos de este país. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no tenemos ese apoyo que verdaderamente debemos de tener. Por eso es importante pues también como proyecto pues también retomar que la seguridad es importante. Perfecto. ¿Verdad? Perfecto. Necesito hacer una pausa. Ya había adelantado yo que iba a partir la entrevista. Debo de agradecerle que me haya acompañado y por supuesto, secretario, vamos a estar en comunicación para darle seguimiento y tocando por supuesto a su puerta para que usted nos siga acompañando en esta su entrevista. Muchísimas gracias. El gusto es mío. Muchísimas gracias. Señores, voy a una pausa. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Volvemos. Esta es la razón por la que dejamos todo, sin importarte dónde vengas o dónde estés. Lo que importa es que estés. Porque cuando tu equipo juega, nada más importa.
Cada jugada la vivimos y cada gol lo celebramos. El fútbol es pintarse el corazón de esperanza, es romperse la garganta con cada gol. En la cancha somos uno solo. Así es la Liga Pepsi, nuestro orgullo nacional. Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador, ya lo habíamos adelantado, partimos la entrevista, pero en este segmento conversar con el director del Colegio Médico, el doctor Milton Brizuela. Doctor, Sergio, bienvenido a su casa, gracias por acompañarnos. No, gracias por la oportunidad de hablar con su público, es un gusto acompañarlo. Gracias, doctor. Quiero conversar, ya vamos a hablar acerca de los médicos, pero particularmente un tema que hoy por hoy está sentado sobre la mesa, y es que es susceptible de apreciación realmente las condiciones deplorables en las cuales se encuentran muchos nosocomios, muchos hospitales de la red pública nacional. Pero particularmente surge el tema ante el empréstito aprobado y que se paga ya a intereses de la Asamblea Legislativa para la construcción de este edificio, donde se cuestiona ampliamente esto y se ha movido por muchas iniciativas. Señores, quien necesita realmente de un hospital, quien necesita realmente de un edificio, quienes necesitan realmente son los derechohabientes, y particularmente ha salido el emblemático el tema del Hospital Rosales. Es algo que se puede, porque se puede reorientar el préstamo, por supuesto que como abogado yo lo sé que sí se puede, pero ¿cuál es la opinión del Colegio Médico encarnado en su persona sobre ese tema? Bueno, quizás para iniciar hay que explicarle a la población, porque muchas veces cuando uno es el vocero de un órgano colegiado, se tiene la impresión de que las posturas son posturas personales. Comentarles que este es un tema que hemos evaluado ampliamente, es un tema que hemos tenido un soporte técnico. El Colegio Médico de El Salvador es una organización que este año cumple 75 años de existencia. El Colegio Médico de El Salvador está constituido por asociaciones filiales, que son las asociaciones de los médicos especialistas de cada rama en el país. Entonces, o sea, es una posición consensuada. Es una posición consensuada y es una posición técnica. Quizás es importante que la población recuerde que la Constitución de la República tiene un apartado específico para hablar de la salud, ya que la salud es un bien público que la población tiene que velar por ella y el Estado. Y hay un artículo de la Constitución, el artículo 67, que habla específicamente que la atención sanitaria tiene que ser con una visión técnica, no una visión política. Ese es el llamado que nosotros hemos estado haciendo para hablar de este tema en específico. Nosotros hemos tenido la posibilidad de evaluar el contrato que se firmó en abril del 2016, el cual tiene que ser ratificado por la actual Asamblea Legislativa. Comentarles de que nosotros, el contrato es bien amplio, habla de diversos temas. El Hospital Rosales solo es un rubro de lo que se va a supuestamente invertir. Nosotros tenemos un sistema de salud deficiente, el cual desgraciadamente la población sufre todos los días, y sabemos que hay que hacer inversiones en este tema. Pero las inversiones no pueden tener una visión política electoral como se le está dando en este momento, como tradicionalmente se ha utilizado. Por eso es que nosotros hacemos el llamado, hagamos una revisión técnica de cuáles son las necesidades que se tienen en este ámbito, y en base a los datos que surjan de esta revisión técnica, pues nosotros evaluar las inversiones donde se tienen que hacer. Lógicamente sí existen las necesidades y la población no nos hará mentir, pues ellos lo sufren todos los días, y nosotros como médicos que estamos a la par de ellos somos los que los vemos morir, somos los que los vemos con complicaciones, a diferencia de los políticos que generalmente están atrás de un escritorio con aire acondicionado y rodeados de asesores que son los que les dicen que las cosas están bien, mientras
los que estamos al otro lado vemos diferente. Es decir, el comité de aplausos que cada político tiene para decirle que todo lo que están haciendo es correcto. Doctor, ¿usted se decantaría porque esta plata de este edificio vaya para la construcción de un edificio del Hospital Rosales, que ciertamente es necesario? Eso yo creo que no hay que ser científico de energía nuclear. O para comprar medicamentos y abastecer. Lo que pasa es que debería de existir prioridades. Las prioridades en este momento son las personas que por falta de medicamentos, que por falta de insumos médicos, que por falta de una infraestructura adecuada, no solo en el Hospital Rosales, sino en toda la red hospitalaria del país, en las unidades de salud, están teniendo complicaciones. La población debe entender que construir un hospital no es inmediato. O sea, estamos hablando de que es un proceso que puede llevar unos 3, 4, 5 años. Mientras tanto, las personas van a seguir sufriendo estas carencias en los otros hospitales que ya existen. Ahora, usted construye un edificio como el Hospital Rosales, no le puede dar un ladrillo a una persona para que se lo coma y se vaya a curar, número uno, porque necesitan medicamentos. Pero adicionalmente, doctor, siempre en la mayoría de los casos, en algunos casos esporádicos a excepción, siempre el tema de la construcción de hospitales como el de maternidad, por ejemplo, siempre ha estado teñido por actos de corrupción, doctor. Actos de corrupción y actos de incapacidad administrativa, porque nos construyeron un hospital nuevo, que es el Hospital Nacional de la Mujer, el cual a través de los medios de comunicación se ha evidenciado las graves deficiencias constructivas que tiene. O sea, las cañerías se rompen a cada rato, las calderas nunca llegaron y todavía siguen haciendo el lavado de ropas en el hospital de maternidad antiguo. Han llevado equipo que tenían en el hospital antiguo a este hospital. Nosotros, al revisar el documento técnico de este préstamo que están solicitando para el Hospital Rosales, encontramos que el Estado, a través del gobierno, a través del Ejecutivo, se compromete con el BID a generar un monto para darle un mantenimiento preventivo al equipo y a la infraestructura. Entonces decimos, si en estos 9 años no han invertido adecuadamente para darle ese mantenimiento, ¿cómo lo están ofreciendo para hacerlo dentro de 2 o 3 años? Primero, porque no sabemos si va a existir una alternancia en el poder. O sea, no sabemos si el partido que está actualmente en el gobierno va a seguir en las próximas elecciones presidenciales. Entonces nos parece bastante irresponsable que se dejen compromisos, porque no solo es el préstamo en sí, sino que se tiene que hacer inversiones en recursos humanos, inversiones en equipo y darle mantenimiento a este equipo. La diferencia, ya revisar el documento técnico, es que el Hospital Rosales siempre se va a mantener, según lo que dice el documento técnico. Van a construir un hospital de especialidades. ¿A dónde? Donde era el antiguo edificio del Hospital de Maternidad, según lo que han dicho públicamente algunos personeros del gobierno. Un sitio donde quitaron el hospital de allí, porque se supone que en la zona, en los cimientos del hospital, hay mucho material inestable, topográficamente con contenido líquido, y lo cual la construcción, si la quieren hacer ahí, tendría que ser mucho más cara que en otros sitios. Nosotros nos parece, como les digo, bastante irresponsable que toda esta información nos ha costado encontrarla, lo cual debería ser público, y ellos se comprometen en hacer un grupo gestor del proyecto, y que este grupo gestor hable con la población, haga una gestión de divulgación y socialización de este tema, y hablen del tema de una gestión ambiental también del proceso. Todo eso el gobierno no lo ha hecho. Es más, la información, como les digo, nos ha costado encontrarla, y que es una información pública, pues. O sea, ese acuerdo, ese contrato que firmaron el Ministerio de Hacienda y que lo aprobaron en la Asamblea Legislativa hace un poco más de 2 años, ese contrato es público. Pero aún así, todo lo que dice el contrato no lo han querido hacer público. Pero ese contrato se tiene que ratificar con la nueva Asamblea Legislativa. Se tiene que ratificar. Lo cual no se ha hecho. Lo cual es la presión que está haciendo el partido de gobierno en este momento para que se lo aprueben. Y lo lamentable, que el tema surgió de una discusión de que se iba a construir el edificio de la Asamblea Legislativa. O sea, una discusión política por cómo invertir el dinero público, lo cual es lamentable, pues, porque
realmente este tipo de inversiones tienen que ser con una visión a largo plazo. Ahora, ¿qué opinión le merece a ustedes que el escalafón ha sido endeble, ha sido desmesurado porque no conlleva las posibilidades para que ustedes cubran lo necesario como médicos, doctor? Una batalla interminable por los siglos de los siglos, amén, que ustedes han mantenido para la reivindicación y que de pronto nosotros vemos en la Asamblea Legislativa particularmente, donde el presidente saliente Gallegos aprobó más de 180,000 plazas, de las cuales hoy por hoy nosotros vemos, según el presidente de la Asamblea, Norman Quijano, y que se hizo así como rápido y furioso cuando no se podía hacer por resolución de la Sala de lo Constitucional. Bueno, nosotros vemos una incongruencia entre cómo el Estado, a través de sus órganos, aprecia su recurso humano. Los países que han avanzado en el tema de salud aprecian al recurso humano y le premian ese aprecio que se le tiene se ve reflejado en una remuneración adecuada, como para que estas personas no anden pensando en que si les va a alcanzar para cumplir sus necesidades básicas, ¿verdad? Que estas personas estén pensando en cómo resolver el problema de salud a su paciente. Entonces, eso está demostrado en todos los países donde el recurso humano está satisfecho, en temas salariales, en temas de incentivos, principalmente en temas educativos, porque todos sabemos que la actualización es necesaria, principalmente en el tema de salud. Todos los días surgen nuevos tratamientos, todos los días surgen nuevas terapéuticas, todos los días surgen nuevos procedimientos quirúrgicos. Es cambiante y hay que estar obviamente hay que estar actualizándose tanto en equipo y eso no como en conocimiento. Es un gran problema porque las autoridades, si uno quiere ir a un congreso, por ejemplo, a pesar de que existe reglamentación al respecto, uno tiene que pedir permisos sin goces de sueldo o permisos personales que están destinados según la ley para que uno los utilice en otros temas, utilizarlos para prepararse. Y es algo que el Estado debería de invertir, porque esa sí es una inversión pública, que el profesional que va a atender a la población más necesitada esté preparado para resolver esos problemas. ¿Qué opinión le merece a usted cuando viene el diputado Parker del Partido Arena y pide un aumento salarial porque lo que tiene no le alcanza? El problema es que la clase política vive en una burbuja, aislados del resto de la población. Entonces ese es el llamado que hay que hacerles a diario. Ellos son los representantes del pueblo, pero son representantes del pueblo que viven otra vida. O sea, ellos andan protegidos con seguridad. Ellos, bueno, él lo dijo, pues un salario de $5,000 no le alcanza. Si usted lo ve proporcionalmente con el resto de la población, es incongruente, ¿verdad? Realmente no sería nuestro representante porque el pueblo salvadoreño tiene otro tipo de ingresos y tiene otra situación de vida. Creo que hablando particularmente de los profesionales de la salud, nosotros vemos una incongruencia entre los salarios. Hay médicos especialistas con jornada completa, porque ahí es donde se existe la confusión alguna vez. Con jornada completa ganan salarios de $1,000 mensuales. Salarios que algunas veces lo gana un personal de portería en algún órgano del Estado, inferior a lo que gana algún asistente de algún órgano del Estado. Y esto no lo digo con el interés de menospreciar el trabajo de nadie, sino que la gente comprenda que los salarios en el Estado se tienen que adecuar de acuerdo a las funciones de la persona que lo realiza, de acuerdo a los riesgos laborales, porque el profesional de salud tiene riesgos inherentes con la situación de violencia que se está viviendo en esta época. Por ejemplo, los trabajadores de salud que tienen que salir a las calles, hay lugares donde no pueden entrar y eso afecta directamente la atención y afecta el riesgo, porque recientemente asesinaron a una promotora de salud. O sea, eso ha cambiado rotundamente el tema del acercamiento del sistema de salud a la población, y es un tema que el ministerio no lo toca porque afecta a otro ministerio del gobierno. Pues a nosotros nos toca así tocarlo porque sabemos los casos. Muchas veces los colegas nos llaman y nos dicen un caso particular en la zona de Jiquilisco. Nos habló un colega que el mismo día que lo llegaron a amenazar tuvo que hablar a la policía, y en la policía, en el puesto policial,
en lugar de decirle lo vamos a resguardar, le dijeron, vaya, lo vamos a escoltar para que se vaya. Ese mismo día puso su renuncia y se retiró. Esa es la situación que está pasando. Ahora, vemos nosotros ciertas cosas que también preocupan. Una de ellas, doctor, es, ya vamos a ingresar prácticamente al tema de seguridad, pero uno de los hospitales que por año fue un referente de la salud de nuestro país y que muchas personas, yo me recuerdo que me decían, Sergio, si no tiene nada que envidiarle a un hospital privado, era el hospital de la Sacamil. Pero en diferentes editoriales, en diferentes reportajes de medios de comunicación, observamos nosotros las situaciones no lamentables, deplorables, en las cuales ha ingresado este nosocomio, donde muchas veces salas de operación están por un ladrillo Saltix detenida para poder buscar un equilibrio, pero donde no solamente está expuesto a no tener las condiciones, sino que a que el médico en una operación pueda involuntariamente terminar esta persona con una bacteria y el médico recibir una demanda penalmente por mala praxis, que son las lesiones culposas, para que la gente las pueda entender. Por favor. Bueno, comentarle, tengo la suerte de trabajar en el Hospital Sacamil desde hace un poco más de 22 años. Conocí el nacimiento del hospital, el crecimiento y cómo estamos actualmente. Lo que le puedo comentar es que el hospital era un referente, un hospital creado y construido con una visión de atender un porcentaje de población municipal, digamos, en el área donde está construido. Fue construido para una área de influencia de 400.000 habitantes. En este momento el Hospital Nacional Sacamil, que desde hace más o menos unos 7, 8 años fue nombrado hospital departamental, con un área de influencia de más o menos 1.600.000 habitantes, pasa sobresaturado, porque el resto de los hospitales del segundo nivel no logran contener o no logran tener esa capacidad resolutiva que deberían de tener. Y por eso es que nosotros, llevándolo a lo que se está evaluando de construir otro hospital, uno en la zona norte, que sería más o menos en la zona de Nejapa, y el otro en la zona metropolitana, que sería el Hospital Rosales, entre comillas, o Hospital de Especialidades, que es un error que se cometió ya en la historia. En los años 80 se construyó un hospital de especialidades, el cual el Ministerio de Salud no tuvo la capacidad de administrarlo y se lo cedió al Seguro Social. Ahora regresó al Hospital Rosales y está subutilizado. O sea que realmente nosotros tenemos que conocer la historia para no repetir los errores de la historia. Y es lo mismo que se está proponiendo en este momento. Decirle, el Hospital Sacamil pasa sobresaturado porque hay un hospital en Soyapango, por ejemplo, un hospital general, el cual tiene aproximadamente entre 80 y 100 camas. Y ese hospital no tiene capacidad resolutiva porque se queda un especialista de turno de cada área. Y digamos un cirujano, ese cirujano, si llega alguien que necesita una cirugía, tendría que entrar él solo, que lo asistiera una enfermera, que no es lo ideal. Normalmente las cirugías tiene que estar otro profesional con la misma capacidad del cirujano ayudándole. Entonces tiene que ayudarse una enfermera y deja abandonado el resto del hospital, deja abandonada la emergencia. Entonces estos pacientes normalmente los refieren para el Rosales. Igual el Hospital de San Bartolo, un hospital que es una zona conflictiva de violencia social, donde hay una gran cantidad de accidentes. Llegan al hospital y el hospital no tiene la capacidad resolutiva. Esos hospitales los terminan derivando al Hospital Rosales o al Hospital Sacamil, y por eso es la sobresaturación. Entonces nosotros, la propuesta sería hacer verdaderas inversiones en estos hospitales, contratar profesionales para que esos profesionales puedan resolver los problemas ahí. Perfecto. Doctor, aguánteme un ratito. El Salvador, hago una pausa. Esto se llama Al Punto con Sergio Méndez. Pausa. Volvemos. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com.
Mister Kirikikiki, Mister Desayunos, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mister Kirikikiki, Mister Desayunos, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad. Esta es la razón por la que dejamos todo. Sin importarte dónde vengas o dónde estés, lo que importa es que estés. Porque cuando tu equipo juega, nada más importa. Cada jugada la vivimos y cada gol lo celebramos. El fútbol es pintarse el corazón de esperanza, es romperse la garganta con cada gol. En la cancha somos uno solo. Así es la Liga Pepsi, nuestro orgullo nacional. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Doctor Brizuela, luego de las elecciones del 4 de marzo, ustedes fueron bien puntuales en solicitarle al presidente Salvador Sánchez Serén que entre las rotaciones, los cambios que para muchos no han llegado, una de ellas fuera la ministra actual de Salud, Violeta Mengíbar. ¿Qué sucedió después de eso? ¿Dónde se presentó esta moción y por qué la presentaron? Bueno, nosotros hicimos pública nuestra postura y quizás es importante recordarle a la población porque desgraciadamente muchos temas se van quedando en el olvido. Con la pérdida de las elecciones, el ministro o viceministro, no me recuerdo qué cargo ejerce, José Luis Merino, ¿cómo no? Salió diciendo públicamente que los culpables éramos los trabajadores de salud. La señora ministra salió diciendo de que los culpables éramos los médicos porque recetábamos medicamentos que no existen en el cuadro básico de los hospitales, prácticamente culpando a otros del fracaso electoral que ellos habían sufrido. Como reacción a esa postura, pues el Colegio Médico tuvo a bien hacer pública su punto de vista al respecto y catalogando una gestión inadecuada, una incapacidad administrativa de las actuales autoridades con quienes de hecho ya nos reunimos y les hemos hecho señalamientos en privado y les dijimos que lógicamente siempre vamos a mantener esta postura crítica. Nosotros creemos que a pesar de que han incrementado el presupuesto de salud, pasamos desde que llegaron ellos al gobierno en el 2009, que eran 325 millones el presupuesto de salud, ahora llegamos a un poco más de 600 millones de dólares, prácticamente duplicado, pero ese gran gasto en salud no lo hemos visto una evidencia que existe una mejora sustancial en la atención de la población. No hay capacidad de análisis porque los datos que ellos presentan son poco confiables y esto no lo dice el Colegio Médico de El Salvador. FUSADES hizo un estudio del programa de atención primaria que el actual gobierno está llevando, que son los ECOS, a los cuales ellos le han invertido una gran cantidad también en propaganda. Y FUSADES, el técnico que vino de la Universidad de Harvard, mencionó de que los datos primarios no eran confiables. OPS ha hecho estudios también y menciona lo mismo, los datos primarios no son confiables, porque desgraciadamente cuando uno toca un tema como es el tema de salud con una visión política electoral y que yo crea o el que está dirigiendo crea que con cualquier cosa que se sepa al respecto vaya a afectarles en una elección, se tiende a maquillar datos y eso para un país no es adecuado. No sabemos en este momento a ciencia cierta qué tan efectivo o no han sido estos programas. Los programas de atención primaria en salud, de hecho son propuestas que vienen desde la OPS o OMS. El gobierno del FMLN ha sabido vender como que es un invento de ellos y eso es mentira. A través de la historia han existido programas de atención primaria, han existido extensión de cobertura, los cuales por el mismo hecho que los habían realizado gobiernos anteriores, llegaron a deshacerlos y hacerlo por lo propio. Nosotros conocíamos antes que los promotores de salud tenían conocimiento del territorio.
No sabemos dónde están esos promotores de salud, si los siguen utilizando o los cambiaron por personas afines ideológicamente al partido de gobierno. Entonces, esa incongruencia es la que nosotros hacemos un llamado. Ahora, de cara a los próximos comicios electorales, doctor, usted ya plantea cuál ha sido la relación que ha tenido con el FMLN, pero para muchos Arena tampoco resulta ser prometedor para efectos de tutelar los derechos a los derechohabientes, valga la redundancia, pero también los derechos de los galenos. ¿Ustedes hacen un juicio de valor con relación a ese tema? Bueno, nosotros estamos claros que el problema de salud no es un problema que se inició con el FMLN. El problema de salud o el sistema de salud deficiente que tenemos es un problema crónico, el cual se ha tenido pequeños avances, pero todavía el sistema de salud está enfermo y hay que buscarle solución a esto. De hecho, como gremial, estamos trabajando en conjunto con algunas partes de las universidades que ya estamos conjuntando. Vamos a hacer una propuesta de país al respecto, porque creemos que estas decisiones realmente no las tienen por qué tomar los políticos. Tenemos que ser los ciudadanos en base a nuestras necesidades, tenemos que hacer los proveedores de salud, que somos los profesionales en el área, la academia, porque se interrelaciona, el formador de recursos humanos, tanto en el pregrado como en el posgrado, nunca ha tenido oportunidad de opinar. Nosotros tenemos como país saber cuál es el rumbo que llevamos, cuál es la meta que perseguimos y en base a ese rumbo preparar a nuestros profesionales para que ellos sepan hacia dónde vamos toda la nación. Esa propuesta difícilmente va a salir del estamento político porque ellos tienen otros tipos de intereses y lo han demostrado. Entonces nosotros sí, a pesar de tener posturas críticas, las cuales como ciudadanos responsables son necesarias, también queremos ser propositivos y esa propuesta la vamos a hacer a todos los partidos políticos, pero principalmente a la población, que es a lo que los médicos nos debemos. Ok, otro tema que usted ya lo empezaba a barajear y que yo le dije que quería dejar un apartado para poderlo desarrollar, es el tema de la seguridad. Y es que esto va de la mano por cuanto ya en el primer segmento yo conversé con el representante de una gremial muy importante de maestros, pero también esto va enlazado precisamente a todos aquellos galenos que desarrollan una tarea muy importante con relación a la salud de nuestro país y que día a día vemos nosotros cómo se van retirando de diferentes nosocomios en lo largo y ancho del redondo nacional porque no tienen ni la más mínima posibilidad concreta de un resguardo ante las embestidas de la violencia de los cuadros al margen de la ley como son las maras. ¿Cómo ha recibido este gremio médico y bueno, ustedes de una institución tan importante como el colegio, este tema de la criminalidad? Bueno, es un tema que nos afecta directamente a los profesionales, no solo a los médicos, sino a todos los profesionales de la salud. La mayoría de unidades comunitarias de salud, como se conocen ahora, la mayoría de hospitales se encuentran en sitios que son sitios que el control del Estado no está muy claro o no está bien definido. Son sitios en alguna medida que están controlados por estos grupos criminales. Entonces es un riesgo permanente que corren los profesionales de salud. Pero además, ya hablando lo macro como país, la violencia nos está desgastando, porque desgraciadamente hay asesinatos, pero hay muchas personas que terminan heridas con este flagelo de la violencia, y estas personas terminan en los hospitales gastándose una gran cantidad de recursos para poderlos sacar adelante, recursos que se podrían invertir en prevención, recursos que se podrían invertir en tratamientos especializados si nosotros lográramos controlar el tema de la violencia. Estamos interrelacionados con todos los temas sociales. La educación es importante porque un pueblo educado piensa más en su salud, se cuida más, puede tener un mayor acceso. Y en salud preventiva también. En salud preventiva. El tema de la violencia es un eje transversal porque también, como les explicaba, además de que los profesionales o los trabajadores sufren el riesgo, también incrementan los gastos de salud. Ok, antes de terminar, porque ya no tengo tiempo, pero puntualmente, doctor, ¿por qué es que se han agudizado los crímenes, los homicidios, pero particularmente en este año son 150 los crímenes que nosotros vemos como feminicidios? Siempre han habido,
¿O es que no habían estadísticas? Porque hoy por hoy Medicina Legal guarda silencio 2 años sin tener a un titular, porque la Corte Suprema de Justicia no se ha dignado en nombrar al sustituto del doctor Miguel Fortín Magaña. Pero ¿por qué antes teníamos día a día el número de homicidios y feminicidios y hoy simple y sencillamente no lo tenemos? Pues lamentable, como lo decía en el tema de salud, las fuentes primarias de información no son confiables. Igual sucede con el tema de la violencia. Nosotros que conocemos parte del tema, porque en la confianza de la relación médico-paciente muchas veces surge el tema de la violencia doméstica, pues nosotros estamos trabajando al respecto y a corto plazo también vamos a lanzar una oficina de denuncia y de protección para la mujer médico inicialmente, y posteriormente vamos... ¿Desde el colegio médico? Desde el colegio médico, porque el objetivo principal es hacer visible el tema. Sabemos que es algo que sucede y que han existido muertes, las cuales tocó a una persona de nuestro gremio, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, en Santana asesinaron a una doctora, su compañero de vida. Eso nos ha hecho poner las barbas en remojo y saber que nosotros, al igual que el resto de la población, estamos expuestos a este tipo de violencia. Bueno, desde los medios de comunicación, que a la doctora, yo tuve el gusto de conocerla, una profesional de primer nivel, y como ser humano Díaz, yo tuve el gusto de conocerla, pero desde este lado también, Carla Turcios de la prensa gráfica también fue ultimado en ese tipo de modalidad. Sí, entonces ese es el llamado, y por eso es que el colegio médico también se está preocupando. Nosotros estamos claros que es un tema cultural, estamos claros que es necesario que lo hablemos y que busquemos las soluciones a ello. Perfecto, voy a otra pausa. Esto es Al Punto con Sergio Méndez, volvemos. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayuno, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayuno, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, señores, y llegamos al final de esta su entrevista. Doctor Brizuela, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted por darnos el espacio. Estamos para servirle y, por supuesto, tocando su puerta tantas veces sea necesario para que la población salvadoreña tenga todos los insumos para poder, en determinado tópico, hacer sus propias valoraciones. Soy Sergio Méndez, así están las cosas. Hoy por hoy en nuestro país, si le gustó la entrevista, comente la mañana. Que tenga un día espectacular. Será hasta mañana y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.